¿Alguna vez te has sentido abrumado, cansado? Lo que antes te emocionaba, ahora ni siquiera te hace feliz. ¿Has escuchado a alguien expresarse de esta manera? Nada te satisface o la rutina diaria te parece mortal o conoces a alguien que padece de estas situaciones. Así es, hoy en Sin Levadura tocaremos el tema de la depresión, con un enfoque bíblico y cómo traer paz a nuestro corazón. Quédate con nosotros en Sin Levadura. Así que adelante. Bienvenidos a un nuevo programa del día de hoy. Nos acompaña Eunice y por supuesto, como siempre, Yair y yo estaremos aquí acompañándolos y vamos a iniciar con una pregunta, ¿cómo podemos hacer algo si no sentimos nada? Bueno, yo creo que cuando alguien dice eso probablemente tenga ganas de llorar o de huir, o a veces hay personas que sienten ganas de morir. Sí, sí soy. A veces me identifico un poco con lo que dices. Yo creo que en algún momento todos hemos sentido con esa sensación. Sí, así es, y también pues es natural, ¿no? Que a veces cometamos un error o algo y nos sintamos tristes. Es algo que nos pasa a diario, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo creo que es importante aclarar si la depresión es lo mismo que estar triste. Bueno, yo siento que no es lo mismo, ya que la tristeza es algo más, es un estado de ánimo más común, ¿no? Pero yo creo que la tristeza puede llegarte a un trastorno como ahora se define que es la depresión. Efectivamente, muchas personas creen que la depresión es un invento de la psicología, que pues es para las personas que son muy sensibles y que no tienen pues esa confianza en Dios. Sí, y efectivamente, y es importante señalar que la depresión no solo es decir estoy triste o estoy apagado, sino también se debe a que puede ser que te golpes la cabeza, que tengas sobrepeso o este tipo de situaciones que se presentan en nosotros, ¿no? Que Sí, son no físicas. hay que confundir ciertas cosas. Claro, sí es. De hecho, junto con el estrés, la depresión es una de las enfermedades que más han crecido durante los últimos En años. serio. Sí. Bueno, es una tristeza que esto siga creciendo. Así es. Si los que nos están viendo no saben lo que es la Depresión. depresión, sí, claro. Pues a continuación se lo decimos. Bueno, la Organización Mundial de Salud define a la depresión como un trastorno de salud donde se puntualiza la tristeza, la falta de interés y hay sensación de cansancio. Sí, la depresión es algo que las personas que no son cristianas y las que sí lo son pueden estar sufriendo. Es algo que puede afectar a cualquier persona. Todos, Sí. todas las edades. Claro, y así como hablamos en el tema anterior, ¿no? De aquí en Sin Levadura, sobre la amargura, el día de hoy, pues tiene mucho que ver, ¿no? La depresión con la amargura. Están Relacionadas, de relacionados la mano. en varios aspectos. Así es. La depresión es un estado constante de ánimo que se caracteriza porque siempre estamos tristes o apáticos o sin una chispa de De felicidad, ánimo. de ánimo. Ah, ok. Claro, como ya comentamos, no solo en la falta de actividades, sino también en nuestra, incluso en las responsabilidades, ¿no? Como en el trabajo, eh, eh, con nuestra familia, son señales de que estamos deprimidos, pero aún así hay más señales. Sí, así es. Y bueno, a los que nos están viendo, yo los invito a que igual nos autoexaminemos, ¿no? Si tenemos algunos de esos puntos que les voy a mencionar, por ejemplo, dormir mucho o al contrario, es tener insomnio, Mm, comer mucho o lo contrario comer también, poco. comer muy poco, exactamente, tener sobrepeso o estar muy delgado. Son algunos puntos que igual podemos ver si nosotros mismos o alguien de nuestro entorno lo tiene, ¿no? Sí, muy bueno para señalar esto, ¿no? Claro. De hecho, otro punto podría ser que te sientes perdido y sin ningún propósito, ningún rumbo en la vida y no sientes el gozo del amor y la salvación del Señor. Sí, sí, claro, así es. Sí, de hecho, eso me suena como un salmo de David. Bueno, ¿qué tal si ahora vamos a nuestra primera sección, que es curiosidades de la Biblia? ¿Y sabías que, así como a los niños pequeños les leen cuentos por la noche para dormir, al rey Asuero cuando tenía insomnio también tenía personas que le leían para dormir? Esther 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le llevaran el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran. ¿Y sabías que en la antigua Persia ya había servicios de mensajería y correo express antes de FedEx, Estafeta, UPS y DHL existieran? Esther 8:9. Y así, el día 23 del mes tercero, fueron llamados los escribas del rey para que escribieran todo lo que Mardoqueo les iba a dictar.
Ese edicto fue enviado a los judíos y sátrapas, capitanes y príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Eran 127 provincias y a cada una se le escribió con su propia lengua y con su propia escritura. Mardoqueo escribió el edicto a nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y lo envió por medio de correos montados en veloces caballos de las caballerizas reales. Bueno, miren, se dice que la mayoría de enfermedades también son causadas por los malos hábitos que llevamos, ¿no? Y también el estrés del mundo moderno puede llegar a afectarnos. Sí, y ¿sabes algo? Eso no es algo que sea del siglo XXI, eso viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. Ya se veían ese tipo de actitudes, ¿no? De baja depresión y todo este tipo de Sí, cosas. de hecho, en películas donde vemos que representan a un antiguo se ve estas historias Claro, también. se ve claramente ahí. Sí, la angustia ha estado en los corazones de los hombres desde hace bastante tiempo. Sí. Y a los que nos están viendo los invito a que puedan leer algo que es muy, pues se relaciona mucho con esto que es en el libro de Job, el de los capítulos 7, perdón, del 1 al 7. Sí, y esperemos que reflexionen sobre estas palabras. Sí, bueno, en este libro podemos leer acerca de los pensamientos y la vida de un hombre que vivía sin esperanza. ¿Ustedes saben la historia de Job? O qué tal la de David, o qué tal la tristeza de Ana. Claro, así es, son ejemplos muy importantes los que dice Yair. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a la siguiente cápsula donde podrán tener información de un personaje bastante interesante? Y bueno, vamos con Una mirada al pasado. Fue un obispo reacio con una mente extraordinaria. Acompáñame a ver de quién se trata. En la Edad Media era costumbre que los obispos electos hicieran una demostración de protesta para expresar su modestia. Cuando Anselmo, un monje italiano de Normandía, fue elegido para convertirse en arzobispo de Canterbury, también protestó. Para Anselmo, convertirse en arzobispo significaba menos tiempo para sus estudios. Sus instintos, de hecho, han demostrado ser correctos. Hoy se recuerda a Anselmo no solo como un gran arzobispo, sino como uno de los pensadores más profundos de la Edad Media. Un cargo superior. La lucha entre la vida académica y la del alto cargo comenzó en los primeros años de Anselmo. Su padre, Gundulf, quería verlo en la política y le prohibió entrar en la abadía local. Cuando el abad se negó a aceptar al joven de 15 años sin el consentimiento de su padre, Anselmo oró para enfermarse. Razonó que podía ingresar si estaba en peligro de muerte. En realidad sí enfermó gravemente, pero aún así se le negó la admisión. Después de vagar por Europa durante años buscando expandir su mente, Anselmo se instaló en Bec de Normandía para estudiar con Lafranc, un reconocido erudito. Anselmo sintió que podía vivir la vida monástica en la oscuridad, ya que la fama de Lafranc eclipsaría sus posibles logros. No obstante, Anselmo brilló. Después de 3 años, Lafranc dejó la abadía para convertirse en arzobispo de Canterbury, y Anselmo lo reemplazó. Pasó su tiempo leyendo y reflexionando sobre misterios teológicos. Bajo su liderazgo, el monasterio se hizo famoso por su excelencia académica. Cuando los deberes administrativos comenzaron a interferir, le rogó al obispo local que lo relevara de algunos de sus deberes. En cambio, el obispo le dijo a Anselmo que se preparara para un cargo superior. Una prueba de Dios. En Bec, Anselmo se hizo su primera gran contribución. Intentó probar la existencia de Dios. Expuso su famoso argumento antológico en su libro Proslogion. Dios es aquel del que nada más grande que Él puede ser pensado. Solo podemos pensar en esta entidad como algo que existe porque un Dios que existe es mayor que uno que meramente es una idea. El argumento, aunque impugnado casi tan pronto como fue escrito, ha influido en los filósofos incluso hasta el siglo XX. Anselmo también meditó profundamente en la relación entre fe y razón. Llegó a la conclusión de que la fe es la condición previa del conocimiento. No despreciaba la razón, de hecho, la empleó en todos sus escritos. Simplemente creía que el conocimiento no puede conducir a la fe, y el conocimiento adquirido fuera de la fe no es confiable. En contra del rey. En el año 1066 los normandos invadieron Inglaterra.
y Guillermo el Conquistador le dio al monasterio de Bec varias extensiones de tierra inglesa. Después de la invasión, Anselmo fue convocado al otro lado del canal 3 veces, donde impresionó al clero inglés. Cuando Lanfranc murió en el año 1089, presionaron a Guillermo II para que nombrara a Anselmo al arzobispado. Esto formalmente fue una prerrogativa del Papa, pero en la práctica el arzobispo de Canterbury era designado por el rey. Anselmo se mostró renuente, al igual que Guillermo II, por razones políticas, y el cargo quedó vacante durante 4 años. Entonces, un día el rey cayó gravemente enfermo y temeroso a lo peor. Nombró a Anselmo en contra de sus repetidas súplicas. Anselmo inmediatamente ejerció presión sobre el rey. Se negó a hacer cualquier cosa sacerdotal para Guillermo, hasta que el rey le restaurara tierras en Canterbury y para que reconociera al arzobispado como supremo a asuntos espirituales y prometiera su lealtad al Papa Urbano II, quien se vio envuelto en una lucha de poder con Inglaterra. El rey, también llamado Guillermo Rufus, estuvo de acuerdo, pero incumplió sus promesas cuando se recuperó de su enfermedad. De hecho, ni siquiera dejaría que Anselmo visitara Roma. Cuando Rufus le negó el permiso por tercera vez, Anselmo lo bendijo y dejó Inglaterra de todos modos. Productivo en el exilio. Anselmo sin duda se sintió aliviado. Había odiado su puesto en Canterbury. Había evitado involucrarse en disputas y a menudo se enfermaba cuando se le exigía arbitrar desacuerdos. Por otro lado, si uno de sus monjes lo hacía al lado para plantearle una pregunta teológica, inmediatamente era cautivado, y mientras explicaba su respuesta, su espíritu se elevaba. Mientras estaba en el exilio, nuevamente le rogó al Papa que lo reemplazara, pero el Papa respondió que necesitaba la mente teológica de Anselmo. Mientras estuvo en el exilio, Anselmo escribió: ¿Por qué Dios se hizo hombre?, que se convirtió en el tratado más influyente sobre la expiación en la Edad Media. Abogó por la teoría de la satisfacción. Los primeros teólogos, como Orígenes y Gregorio de Niza, se aferraron a la teoría del rescate. Satanás tenía a la humanidad cautiva en pecado y muerte, hasta que Cristo pagó el rescate a través de su muerte, y en la resurrección rompió el poder de las cadenas de Satanás. Anselmo argumentó, en cambio, que no era Satanás a quien se le debía algo, sino a Dios. En Adán, todos los seres humanos habían pecado contra la santidad divina. Además, al ser tanto finitas como pecaminosas, las personas eran incapaces de hacer una restitución adecuada. Eso solo podría lograrlo Cristo. Nadie sino uno, que es Dios hombre, puede satisfacer lo que se requiere para que el hombre sea salvo. Con la ascensión de Enrique I en el año 1100, Anselmo fue invitado de regreso a Canterbury, pero cuando el rey exigió que los obispos le rindieran homenaje, Anselmo se negó y se rehusó a consagrar a los obispos que lo habían hecho. La controversia se prolongó durante 6 años, pero Anselmo finalmente ganó. Durante sus últimos 2 años pudo estudiar relativamente en paz. El domingo de Ramos del año 1107, Anselmo les dijo a sus monjes que estaba listo para morir, pero antes de hacerlo quería resolver la pregunta de Agustín sobre el origen del alma. No conozco a nadie que pueda hacer el trabajo si no lo hago yo. Pero el martes por la mañana de la Semana Santa ya había muerto. Espero que esta información haya sido de bendición para sus vidas. Los veo el próximo capítulo en Una mirada al pasado. ¿Y qué les pareció el contenido? Bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, de hecho, se me hace interesante porque de esa manera podemos reflexionar acerca del pasado y también podemos entender mejor el presente. Así es. Y bueno, regresando con el tema del día de hoy, ustedes conocen la historia de Ana. Era una mujer que estaba profundamente sumergida en la tristeza por su incapacidad física de no tener hijos. Sí, esta historia la pueden leer en 1 de Samuel, en el capítulo Versículo 1, 8. versículo 8. Sí, Elcana, su esposo, le preguntó por qué estaba afligida, por qué lloraba, ¿no? ¿Por qué tenía esta situación? Sí, ese es otro ejemplo de otros personajes de la Biblia que también vivían en una depresión. Sí,
tal vez el Cana estaba preocupado por la situación de Ana, pero tal vez no le prestó la atención o lo que ella requería. Sí, ustedes que nos están viendo pueden encontrar esto en Primera de Samuel. Volviendo a Samuel, ¿qué les pareció la actitud del Cana? Bueno, creo que sí estaba preocupado por su esposa Ana, pero tal vez su actitud no haya sido de más correcta para la situación. Sí, vimos que él trataba de convencerla de que todo estaba bien, ¿no? Que él era suficiente. Sí, ¿les ha pasado eso o lo han hecho? Sí, bueno, en este momento yo creo que es tiempo para que reflexionemos sobre las historias de Job y Ana y ver cómo lidiaron con esta depresión que tuvieron. Bueno, si están leyendo los pasajes que hemos estado mencionando, podrán ver cómo las personas alrededor reaccionaron o actuaron en esas situaciones. Claro, los invitamos a que igual puedan reflexionar en el Primero de Samuel acerca de esto que estamos comentando de los personajes. Claro, porque ahora nos vamos con unos tips de salud para evitar tal si nos deprimimos por llevar Así malos es, hábitos, porque ¿no? tiene que ver con la salud, ¿no? Igual. Claro, sí. Sí. Vamos Entonces vamos con la cápsula de bienestar. Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos una vez más a esta sección de bienestar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el colesterol. El colesterol es una sustancia serosa de tipo grasosa que existe naturalmente en todas las partes de nuestro cuerpo, que también incluye a los triglicéridos. El cuerpo necesita determinada cantidad de colesterol para poder funcionar adecuadamente. Pero lo que es el exceso del colesterol puede también lo que es adherirse a las arterias de nuestro cuerpo obstruyéndolas. Los niveles de colesterol elevados en la sangre pueden aumentar lo que son el riesgo de enfermedades cardíacas. Es importante saber que el colesterol, dentro de los niveles adecuados, es importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo, como lo son procesos hormonales, neuronales, entre otros. Hay dos tipos principales de colesterol. El primero es el colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad o LAD. También existe lo que es el colesterol malo o las lipoproteínas de baja densidad, o bien conocidas como LBD. Algunas causas y factores de riesgo podrían ser la obesidad, el tabaquismo, el ser sedentarios, la diabetes o tener hipertensión arterial. ¿Cómo podemos prevenirlo? Es posible disminuir el colesterol mediante el ejercicio y el consumo de una dieta balanceada. Una dieta rica en alimentos antioxidantes ayudan al colesterol bueno a realizar correctamente lo que son sus funciones. Algunos alimentos que podemos consumir puede ser como el pescado, que además de bajar el colesterol malo, ayuda a mejorar los niveles del colesterol bueno, así como consumir también lo que es aceite de oliva. Las manzanas y las zanahorias contienen pectina, la cual es un tipo de fibra que resulta muy eficaz para regular ambos tipos de colesterol. Respecto a la actividad física, en caso de personas que llevan una vida muy sedentaria, se recomienda la práctica de ejercicios de tipo aeróbico. Esto puede ser de intensidad baja o moderada, como caminar, trotar, nadar o incluso el ciclismo, pero se recomienda que se haga por lo menos 30 minutos diarios. Te recomendamos que visites a un médico por lo menos una vez al año para revisar tus niveles de colesterol y tu salud en general. Espero esta información la hayas encontrado muy útil para un mejor cuidado de nuestro cuerpo. Espero verte aquí en nuestro próximo capítulo. Hay que tomar en cuenta los tips de Joana porque nos van a hacer para bien a nuestro Sí, cuerpo. y evitar ciertos problemas de salud. Sí, es importante cuidar la salud. Sí, bueno, y en lo que estamos hablando ahorita de la salud, creo que es Importante. importante comentarles que por lo menos una vez al año vayamos con un médico especialista para que nos ayude a descartar algún problema físico que tengamos y que no se pueda desarrollar esta enfermedad que es la Sí, ya depresión. que al momento de llegar a tener esta enfermedad, muchos tipos, como por ejemplo cáncer, puede llegar a ser un pie para desarrollar este cuadro de depresión. Y bueno, aparte de que no se limita a que pueda ser un problema físico, sino también con la tristeza del espíritu. Sí, tienes razón. Sí, Tienes razón. eso me Claro, porque- recuerda, a ver, ¿qué vas a decir? Sí, porque esto puede ser porque no le has confesado a Dios tus pecados, ¿no? Eso es muy importante Sí. mencionarlo. Sí, de hecho me recuerda a los salmos que hemos hablado ahorita de David, pero ahorita retomemos la historia de este rey. Sí, eso podemos encontrarlo en los Salmos 40 y 41. 42. Sí, perdón, 42 en los Ok. Salmos de David. Sí. Recordemos que este rey pues fue el amante de Betsabé y mandó asesinar a su esposo Urías, el eteo. Además de los salmos de David, vemos otros autores que Ujú. también escriben algunos salmos y que a pesar de su aflicción y desesperanza, mantienen la fe en el Señor. Sí, eso me recuerda a Pablo. Recordemos que él escribió esto
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y recuerdan dónde lo escribió? Efectivamente, Pablo, a pesar de que estaba preso, él estaba gozoso en el Señor, ¿no? Sí, Y esta así es la es. Sí. esperanza que debemos tener como cristianos. Sí, bueno, para que aprendamos mejor cómo manejar los problemas que vamos encontrando día a día, Sí. vamos a seguir con la siguiente cápsula en Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Ujú. Sí, aunque suena programa aunque suena como Como programa de TV, televisión, sí, vemos que la autora Mary Cassian hace Una eh, comparación. sí, exactamente, se enfatiza lo que es la chica de Proverbios 7 y la de 31, Proverbios 31. Sí, así que recuerden compartir y comenten el video. Vamos con la cápsula. Hola, vamos a ver en esta cápsula de Chicas Sabias en un Mundo Salvaje este tercer punto de contraste, que es el enfoque. Las chicas salvajes buscan controlar y manipular su propia vida, su propia historia y de las que los rodean. En cambio, una chica sabia va a buscar que Dios controle su vida y sus acciones porque Él tiene el control de todo, ¿no? Bueno, tomando de ejemplo una de las mujeres salvajes más icónicas de la Biblia, que se llama Dalila, ella fue una de las mujeres que más manipuló, sedujo y engañó a un hombre para obtener lo que deseaba. Si nos vamos a Jueces 16, donde se menciona su historia, vemos que Dalila buscaba obtener el secreto de la fuerza de Sansón para obtener una bolsa de dinero. El relato continúa y dice que Dalila lo manipuló, lo engañó, le dijo que no lo amaba y que estaba tan herida por su desconfianza hacia su persona. Lo trató tan indiferente, tan horrible, que Sansón se sintió mal consigo mismo. Al final, él le reveló el porqué de su fuerza y le dijo que tenía que cortar su cabello. Cuando Dalila supo del secreto, lo adormiló, lo sedució, lo llevó a su cama y le cortó el cabello y fue a decirle a los filisteos acerca de Sansón. Dalila ejemplifica claramente lo que significa ser una mujer astuta. La palabra significa dispuesta a todo, justo como ella hizo con Sansón para así obtener el secreto de la fuerza de éste. ¿Hemos conocido mujeres que hacen eso? Por el momento no, pero actualmente conocemos a muchas personas que utilizan la manipulación en su propio beneficio. Esto ocurre cuando nosotras tenemos en nuestra cosmovisión el satisfacer nuestros propios deseos. ¿Qué ocurre con esto? Nuestros deseos siempre van a estar a favor de lo que nosotras queremos, de lo que nosotras anhelamos, pero nunca van a ver más allá de las otras personas. Siempre es yo, primero yo, después yo y por último yo. No queda espacio para nadie más. Y si tienes un amigo o una persona que es así, cuidado. Siempre puedes estar propenso a ser lastimado por esa persona. Ahora, las mujeres de hoy en día tenemos estas cualidades para reconocer a las personas que hacen eso. Y decimos que tengan respeto por sí mismas o las tachamos de personas manipuladoras y astutas, pero no nos hemos puesto a pensar que nosotras también podemos estar realizando esto. Mary Cassian habla acerca de 5 tipos de manipulación. La manipulación sexual, que es el cómo me visto, el cómo le hablo a una persona y le hago ojitos para que haga lo que yo quiera. La manipulación verbal, las palabras, las mentiras, los engaños, las manipulaciones de ese tipo hacen referencia a lo que decimos para obtener lo que deseamos. La manipulación emocional habla acerca de cómo utilizamos lo que nos rodea y los sentimientos para manipular a las personas, como de, ay, mi día fue terrible, por favor entiende que no pude hacer esta parte del trabajo, o podrías comprarme esto, es que me siento muy mal. Cosas de ese estilo. También tenemos la manipulación espiritual, que cuidado, no deberíamos utilizarla, pero normalmente decimos, y chécate si no lo has dicho, es que Dios te puso en mi camino, Dios quiere que estemos juntos, es como del destino esto, tú eres para mí. También tenemos la manipulación circunstancial, que es utilizar elementos de nuestro medio para decir que, ay, por ejemplo,
me choqué accidentalmente con una persona. ¡Ay, qué sorpresa encontrarte aquí! ¡Qué gusto verte! Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no me compras lo otro? Y utilizamos estos tipos de manipulación para obtener lo que deseamos. Y esto se debe a que nuestros deseos nublan nuestras acciones. Y todo lo que hacemos es en favor de ello. Una mujer sabia conoce que la manipulación no es una conducta cristiana. Ella sabe que Dios debe de tener el control sobre todos los aspectos de su vida. Ella va a ser humilde, amable y servicial. No va a buscar que sus palabras favorezcan a que las personas piensen como ella o hagan lo que ella desea. Ella no va a buscar a un hombre para decirle, oye, ¿y si salimos? ¿Y si hacemos esto? Ella va a permitir que Dios tome el control de su vida y haga lo que ella debe de hacer. Porque Dios debe de tener el control de todo, especialmente de nuestra historia, de lo que somos y cómo lo hacemos. Saben, estos temas que tocas ahorita no solo son importantes para las chicas, sino también para nosotros, como Sí, ahora, varones. de hecho, me han hecho reflexionar bastante durante este tiempo. Bueno, y hablando de redes sociales, les quería comentar de algo que me di cuenta. Bueno, de cómo poco a poco vamos perdiendo visión y opinión y vamos cambiando nuestra forma de pensar por cosas que vemos en las redes sociales y de cómo piensan y cómo hablan Sí, las personas famosas que seguimos. llegamos a tener actitudes que no son del todo correctas. Por tanto, debemos tener cuidado con las cosas que escuchamos en las redes sociales, tener cuidado con lo que vemos en los programas, en las series de Netflix, en distintas películas. Claro, es importante cuidar todo eso, ¿no? Pero volviendo al tema de la depresión, recuerden que eso no solo se da por situaciones físicas, sino también por, pues valga la redundancia, situaciones espirituales. Sí, pues estuvimos también viendo acerca de la palabra como cosmovisión y pues uno de los ejemplos que hemos abarcado pues es David, Sí, pero pues hay otros que podemos encontrar en la Biblia, sobre todo cuando no hay una postura genuina bíblica ante las circunstancias y al enfrentar tareas y problemas en la vida diaria. sí, podemos llegar a decepcionarnos, ¿no? Sí, Y sí, también recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 1, del versículo 22 al 29, donde a los israelitas se le llegó la palabra de los espías, ¿no? ¿Y qué recibieron? Pues noticias que no les agradaron del todo. Por tanto, se desanimaron y hasta llegaron a dudar de Dios. Fue un momento que pensaron que Dios los envió ahí solo para destruirlos. sí, tienes razón. De hecho, Moisés les preguntó que si habían olvidado lo que Dios había dicho, pero pues en una circunstancia así, yo supongo que todos se sentían desanimados y Claro. preocupados. Y hablando de entristecerse, ¿recuerdan la vida de Asaf, que lo tocamos en otros temas? Me parece que Escribieron él un escribió salmo. un salmo, ¿no? Ah, sí, el Salmo 73. Bueno, en él habla acerca de la envidia que sentía por los impíos, porque pues los impíos prosperaban y eso entristecía su corazón. Claro, porque no les sucedía nada, ¿no? Sí, Asaf trata de vivir lo más que podía piadosamente, pero hasta que no cambió su actitud a una conducta más bíblica, también cambió su estado de ánimo. También podemos ver en Jeremías igual un ejemplo, porque él igual estaba en esta situación. Ujú. Bueno, si nos leemos la Biblia de tapa a tapa, podemos encontrar más ejemplos de hombres y mujeres que vivían abrumados en el dolor y la duda, Claro. pero ellos tenían la certeza de que Dios los iba a sustentar. Así es. Sí, hay un sinfín de nombres, ¿no? En la Biblia que pasan por esas situaciones y siempre Dios los saca adelante. Pero, ¿qué les parece si vamos a la siguiente cápsula de Buen Diente con Chepe, que nos va a preparar algo, nos tiene preparado algo interesante? Estoy seguro de eso. Sin duda será algo que se nos va a antojar a todos aquí. Así que adelante con la cápsula. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chepe. Acompáñame en una aventura deliciosa. Nos encontramos en Playa Norte, en la área de Malecón Costero, disfrutando de un aire maravilloso y de muchas familias que conviven respectivamente con su sana distancia.
Para mis hermanos de buen diente, espero que les gusten los machacados. Nos encontramos en el puesto Bebé Saurio del hermano Wilber. Me encuentro ya con el hermano Wilber y él me contará cómo es que surge Bebé Saurio. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y mira, te comento cómo surge la idea de Bebé Saurio. Es un proyecto familiar y surge de la idea de traer algo que no existía en nuestra ciudad, algo refrescante, algo acorde a la temporada, y poderle ofrecer una gran cantidad de productos, sabores a nuestra comunidad carmelita. Y el nombre surge más que es un poquito familiar, va hacia la cuestión de mi madre. Es un poquito entre el amor materno, darle un poquito de ternura a lo que estamos preparando, de que tratamos de que sea algo dulce, algo refrescante, y por ahí se mezcló el nombre, ¿no? Bebé Saurio, algo tierno, algo refrescante, algo bonito, algo innovador. ¿Y cuánto tiempo tiene realizando estos machacados? Mira, realmente tenemos un mes y medio. Estamos aquí, precisamente en el Malecón Costero. Vaya, cuénteme acerca de su menú. Mira, tenemos un menú que lo fraccionamos, lo dividimos en cuestión de sabores de chocolate y sabores de fruta natural. Entonces, dentro del sabor de chocolate contamos con una cantidad aproximadamente más de 12 sabores de chocolate, que te podría mencionar algunos como son pingüino, gansito, oreo, mamut, paleta payaso, muy bon, cremino, chocolate abuelita. Y en cuestión de frutas naturales, tenemos ahorita una base que es que le ofrecemos a toda la comunidad, que es fresa, plátano, kiwi, elote. Tenemos igual algunas veces sabores como manzana, y estamos incluyendo dentro de nuestro menú las frutas de temporada. Ahorita tenemos 3 frutas de temporada, que es la guanábana, la pitaya y el mamey. Sin duda alguna empieza a antojar. Los nombres del menú sin duda alguna son interesantes. Por el origen del nombre, ¿no? Un dinosaurio bebé, y dentro de eso decidimos que nuestro menú estuviera clasificado de acuerdo a especies de dinosaurio. Los Triceratops, el Apatosaurus, el Velociraptor, el Tiranosaurio y el Anquilosaurus. Aunado a esto se encuentra el Tiranosaurio, que es una idea que surgió de preparar una piña entera que lleva, le sacamos la pulpa de la piña, la preparamos con agua mineral, le echamos cacahuate, tiene tamarindo, le echamos chamoy y la preparamos y la entregamos entera. A mí se me está antojando el apatosaurio y creo que por ahí comenzaré. Te voy a preparar un apatosaurus, en este caso es de Ferrero Rocher. Escogemos el producto, en este caso será el Ferrero Rocher. Nuestro preparado de machacado lleva leche Carnation, lleva lechera, vainilla, chocolate en polvo. Y es ahí donde viene el proceso del machacado. Esto lo hacemos hasta que en un momento ya queda todo bien preparado. Una vez que se encuentra nuestro preparado listo, ya procedemos a hacer la siguiente parte, que es el raspado. Siguiendo con nuestro proceso, mezclamos lo que es la cuestión del hielo, que ya una vez ha sido raspado, y lo mezclamos bien preparado. Del toque de bebesaurio. Y hemos decidido ponerle siempre a nuestro producto una muestra de lo que corresponde a nuestra marca, que es un huevito, que eso hace, o quisimos hacerlo como que es la mezcla o el punto final de nuestra marca, ¿no? Siempre lleva un adorno del producto que haya escogido. En este caso pues es un apatosauro de Ferrero, y pues prácticamente está preparado nuestro apatosauro para poderlo disfrutar. Te aseguro que no te arrepentirás.
Estoy con el apatosaurio ya. Me encantó mucho la preparación que se hizo. No puedo esperar más para probarlo. Está delicioso. Me encanta las sabriquemas que tiene. Cada uno de los sabores refrescantes y sin duda alguna para disfrutar con la familia. Hermanos, sin duda alguna me encantó el sabor del machacado y la temática que tiene para cada uno de ellos. No olviden visitarnos en Machacados Bebesaurio. Esto fue de buen diente y la verdad sin duda me llevo algo delicioso. ¿Ustedes han visitado alguno de los lugares que Chepe nos ha recomendado? Sí, desde Sí. luego. Recuerden que cuando vayan siempre tomen las medidas de higiene adecuadas por la situación que estamos viviendo del COVID. Tienes Claro. mucha razón lo que estás Si diciendo. no lo hacen, pueden pedirlo a domicilio igual. Ya saben que hay Siempre una hay esa opción. opción. Exactamente. Sí, y en los comentarios ustedes pueden, pues, poner cuál es el lugar que más les ha gustado. Bueno, y volviendo con el tema, ¿recuerdan a Ana y Elcana? Claro. A pesar de esto, Ana no se podía quejar de su esposo, ya que él la amaba mucho, pero en este momento ella requería otro tipo de soluciones. Pero aún con los esfuerzos del Cana, ella se sentía muy triste por su esterilidad y eso la Estaba deprimía. abrumada, ¿no? Sí. Y sí, a lo largo de la Biblia hemos visto a muchas mujeres que han pasado por situaciones parecidas. Sí, y bueno, yo considero que Ana no necesitaba que la consolaran, sino necesitaba una solución a su problema. Cuando tenemos algo en el corazón, guardamos algo, no sé, un suceso malo, nos pasó algo, se acumula ahí, ¿no? Y necesitamos sacar eso, necesitamos desahogarnos. Y Asimismo, recuerden como Ana lo sí, hizo ella. ella iba a la iglesia, ¿no? Y oraba y lloraba, y en cada palabra que ella decía, pues iba cargada de esperanza, ¿no? Pero Dios con le el ayudaba tiempo, sí, a su- fortalecer su fe. su fe iba creciendo. Sí. Entonces, ella en el fondo creía que Dios le iba a sustentar y tenía un propósito para ella. Lo gracioso de esta historia es que cuando Ana hacía eso, el profeta allí pensaba que ella estaba borracha. Y hasta que ella le contó al profeta cuál era su situación, Él, él se la sorprendió. entendió y la empezó a apoyar en sus oraciones. Así es. Sí, y entonces él, al escuchar las palabras de Ana, él se conmovió, se afligió y le dijo, Ana, vete en paz. ¿Y saben qué pasó? Ana fue en pudo paz. ir en paz. Cuando ella vuelve a su casa, se acuerda, ya no le hace mal lo que Penina le decía. Se acuerda que Dios quitó su dolor y mitigó ese mal que tenía, ¿no? Sí, es que el Señor le dio lo que deseaba su corazón, que fue Samuel, el bebé que ella quería. Y cuando ella regresa a Silo para adorar a Dios, se encuentra con Elí y ella le dice, este fue el niño que yo le pedía a Dios y él me lo concedió. De hecho, si lo pensamos bien, ella no solamente pues consiguió lo que anhelaba su corazón, sino que también pudo tener una nueva perspectiva de lo que ella pensaba y también aprendió que puede poner sus tristezas y esperanzas en el Señor. Es correcto. Sí, su historia nos recuerda que no importan las dificultades, no importan los pesares que tengamos, ¿no? El Señor siempre nos responderá y estará, Él nos Ahí para proveerá. sustentarnos. Sí, Sabemos que creer en el corazón no es lo mejor, ya que el corazón es engañoso Sí. y pues mejor es creer en Dios. sí, Él sabe lo que necesitamos, lo que sentimos, ¿no? Y debemos tener esto en mente. Y para trabajar la mente, ¿por qué no reflexionamos un poco con la cápsula en cámara y acción? Y a ver qué nos tienen que decir el día de hoy. Así que adelante con la sección. Claro, vamos con ella. Pastor, tengo algunas preguntas. Dime, Jaimito. ¿Puedo entrar a la disco a bailar? Sí, sí puedes. ¿Puedo fumar? Me parece que también puedes. ¿Puedo beber? Sí, sí, Jaimito, claro que tú puedes hacerlo. Haz lo que tú quieras. Entonces, ¿qué no puedo hacer? Fácil. Lo que tú no puedes hacer es entrar al cielo. Recuerda que todo me es lícito, pero no todo conviene. Si lo necesitas, llora. Llora todo lo que necesites. David lo hizo y también Ana. Y muy importante también, lee tu Biblia. Y también recuerda orar. Y cuando oren, oren con el corazón. Siempre acepta consejos de tus familiares, de tus amigos y pasa tiempo con ellos. Ya que esto alegra el espíritu. Así es. Y también recordemos que
que Dios siempre estará con nosotros. Estemos en todo momento orando y recordemos sus promesas. Y a pesar de las situaciones y las pruebas, Él estará con nosotros y Él cumplirá su propósito con nosotros. Ahora recibamos a nuestro invitado. Somos Sin Levadura y queremos ser de bendición para tu vida. Quédate con nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Nos encontramos aquí en el invitado especial con el pastor Luis Enrique. Vamos a hablar sobre el tema de depresión que hemos estado desarrollando esta noche. Muy bien, agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes una vez más en este programa de Sin Levadura, que es un programa para jóvenes y que trae, por supuesto, muchas enseñanzas para todos nosotros, ¿verdad? Y el tema de hoy es un tema muy interesante, y un tema que quizá se habla poco a veces en la iglesia, ¿no? Sí, claro que sí. Es un poco, a veces no se platica entre hermanos, sino es como que no pasara, ¿no? Sí, exacto, como si esas cosas no le sucedieran a los cristianos, o cristianos. como si el cristiano estuviera completamente exento de eso, exactamente, como si, bueno, tengo fe, soy cristiano, esas cosas no me van a pasar. No me afectan, ¿no? No deberían de... Es correcto, así es. Ok. Tenemos algunas preguntas para usted. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿puede un cristiano deprimirse? Claro, veníamos prácticamente hablando de este tema, ¿no? Ahorita prácticamente cuando pensamos que a un cristiano no le van a pasar ese tipo de cosas. Es obvio que cuando nosotros creemos en el Señor, Dios restaura toda nuestra naturaleza, Dios está santificándonos, está perfeccionándonos en su palabra. Sin embargo, estamos en un proceso que, como ya dije, es un proceso de santificación, donde nosotros como cristianos somos imperfectos. O sea, nuestra fe no es una fe perfecta, aun cuando nuestra fe sea una fe firme, fuerte, todavía hay cosas que nos hacen dudar, ¿no? Encontramos, por ejemplo, un cuadro bien interesante cuando el Señor Jesucristo está momentos antes de ir a la cruz orando en Getsemaní. Y ese momento es muy especial porque es un momento donde el Señor manifiesta mucho su naturaleza humana. O sea, esa naturaleza humana que teme a veces, ¿no? Recordamos esa oración del Señor que dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y el Señor está en un estado ahí anímico, emocional bastante fuerte, pero no solamente el Señor, o sea, estamos hablando de la naturaleza perfecta, ¿no? En el caso de Cristo, en su naturaleza perfecta, no estamos hablando de una parte, obviamente, pecaminosa ni imperfecta de Cristo, sino de que el Señor mostró muchas de las cosas que nosotros como seres humanos también enfrentamos, ¿no? Se cansó, tuvo sed, se entristeció también. Recordamos ese momento cuando Lázaro ha muerto y uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Entonces, todas esas emociones y situaciones que nosotros enfrentamos, también algunas de ellas, por supuesto, las enfrentó el Señor. Recordemos que la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, recordemos, por ejemplo, el caso del profeta Elías, ¿no? Elías también vivió un momento en que él sintió que la vida no tenía sentido. Y la depresión tiene que ver con eso, ¿no? Con que a veces el ser humano, la persona piensa que la vida no tiene sentido. Y aun cuando creemos en Dios, yo creo que el cristiano también pasa por estos momentos, ¿no? Es obvio, ¿no? Que no deberíamos desanimarnos, no deberíamos entrar en ese profundo estado de desesperanza y de desilusión o de falta de aliento, ¿no? Pero tenemos que recordar que estamos bajo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza imperfecta, que nos lleva a eso, a sentirnos como Elías, ¿no? Y a pedir inclusive, ¿no? Como le dijo al Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mi Padre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el cristiano también pasa por momentos de depresión, momentos duros, que inclusive es también donde Dios va a trabajar con nuestro corazón, donde Dios nos llama a volver a Él, donde también aprendemos a confiar en Dios y también donde se revela nuestra falta de confianza también en el Señor, ¿no? Ok, sí, claro. ¿Qué debemos hacer como cristianos para apoyar a los hermanos que pasan por depresión? Ok, bueno, tu pregunta es muy importante, ¿no? Porque ciertamente, como decías hace un momento, ¿no? Es un tema que a veces como que casi no se habla, ¿no? Es un tema que inclusive a veces como iglesia o inclusive a veces nosotros como pastores
ignoramos o tachamos al hermano que porque está en una situación a veces depresiva, puede ser una cuestión a lo mejor física o médica, como ya los muchachos explicaron hace un momento y han venido hablando de esto, ¿no? De todas las causas que pueden haber, causas posibles, tanto físicas como espirituales. A veces como creyentes no estamos haciendo lo suficiente, no estamos acompañando, no estamos ayudando, ¿no? Una de las cosas importantes que tenemos que aprender a hacer es ser iglesia. Ser iglesia, pero no solamente ser iglesia, sino ser familia, ¿no? Ser familia, Saber que muchos hermanos en situaciones difíciles pasan por estos momentos. Y creo que una de las cosas a veces que hemos olvidado es esa parte también del acompañamiento, de la consejería, de la oración, orar con nuestros hermanos, alentarnos, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo de Elías, ¿no? Cuando él expresa esto, el Señor le expresa que él ha reservado 7,000 varones que no doblaron sus rodillas delante de Baal. O sea, el Señor prácticamente le está diciendo, no eres el único. O sea, hay otros que también, como tú, están enfrentando una situación dolorosa, están pasando momentos muy, muy difíciles, ¿no? El Salmo 42 es un salmo que a mí me llama mucho la atención porque el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de Él, delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta parte que el salmista expresa aquí es a veces desafortunadamente la manera en cómo los cristianos abordamos o tratamos a un hermano que está pasando por un momento anímico o por un problema de depresión, ¿no? Le preguntamos, bueno, ¿no tienes fe? En lugar de animarle, de exhortarle en el amor del Señor, terminamos cuestionando a veces su fe, ¿no? A veces actuamos como los amigos de Job, ¿no? A veces somos duros, a veces los tachamos de personas inclusive hasta incrédulos o débiles, cuando realmente todos, como ya dijimos hace un momento, estamos expuestos a enfrentar una situación anímica pues difícil, triste, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer como iglesia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra. La palabra de Dios es la regla de fe y práctica para todo creyente, es la fuente de toda fortaleza, de todo aliento. La palabra de Dios es para nosotros ese alimento espiritual. Y cuando alguien está pasando por momentos así, a veces cuando pasamos por momentos así es porque hemos olvidado las promesas de Dios. A veces nuestro corazón no se ha enfocado en el Señor, está mal enfocado. Y eso nos puede llevar a deprimirnos, ¿no? Inclusive la idolatría del corazón, cuando nosotros amamos cosas de manera desmedida, esto puede llevarnos a una situación de depresión, ¿no? De amargura inclusive, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar la palabra de Dios para ayudar a otros hermanos que están pasando por esto, acompañarles, porque no es fácil cuando una persona está pasando por esto, hacerle ver que como iglesia estamos ahí, como pueblo de Dios, caminamos con ellos, que entendemos su sufrimiento, escucharles, porque a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar, somos muy cerrados, ¿no? Para atender esto. Orar, obviamente, por ellos, ¿verdad? Animarles en el amor del Señor y hablarles de la esperanza que verdaderamente tenemos en Cristo y del carácter de Dios, de ese Dios realmente que tiene el control de todas las cosas y que nos hace a nosotros sentirnos seguros, ¿no? Porque, Sí, claro. porque la depresión lleva en sí inseguridad, momentos de ansiedad también, donde sentimos que nos vamos a morir o que la vida se está terminando, y saber que pues Dios tiene el control y que no va a pasar nada que el Señor no Sí, quiera. entra un poco de desesperación, ¿no? Exacto, ¿no? Nos desesperamos y olvidamos que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Sí, claro. Así es. ¿Está la iglesia preparada para entender este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que en parte, pero creo que sí es un vacío, ¿no? Como te decía hace un momento, a veces olvidamos de estos temas, ¿no? Hay tantos temas que como iglesia hemos olvidado, o sea, hemos dejado de tratar, nos hemos distraído a veces en ciertas áreas, a veces la iglesia está muy distraída en qué van a construir, qué van a celebrar, o sea, muchas de esas cosas desafortunadamente nos desenfocan. El libro de Colin Marshall y Tony Payne, que se llama El enrejado y la vid, es un libro que particularmente ha sido una bendición para mi vida, porque
es cierto, o sea, muchas veces estamos enfocados, dice el autor, en el enrejado. Él habla de que el enrejado es la estructura, lo que sostiene a la iglesia, las organizaciones, las metodologías, no sé, los sistemas que hay en la iglesia, pero nos olvidamos de la vid, que son las personas, ¿no? Y a veces estamos tan enfocados en los procedimientos eclesiásticos que olvidamos realmente que tenemos una iglesia o familia como iglesia que tiene problemas, que tiene situaciones difíciles, que necesitan ser escuchados, que necesitan un tiempo, y a veces, desafortunadamente, hemos estado a veces preparándonos más para crecer como iglesia numéricamente. A veces estamos enfocados más en recaudar recursos económicos para construir o para celebrar algo, y hemos olvidado capacitarnos. Hay muy poca capacitación a veces en las iglesias sobre el tema de la consejería bíblica, ¿no? Lo más fácil a veces para el pastor o para los líderes es mandar al hermano con un psicólogo, ¿no? Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, sin embargo considero particularmente que indudablemente Dios es la respuesta para cada una de esas situaciones de depresión, ¿no? Sin lugar a dudas creo que Dios es el creador de todas las cosas, Él diseñó todo lo que existe, Él conoce el alma, Él conoce el pensamiento, la mente, porque esta es una cuestión principalmente que va a suceder en nuestro corazón, y Dios conoce el corazón, sabe las intenciones, sabe lo que tememos. Entonces la respuesta está en eso, pero desafortunadamente, aun cuando conocemos la Biblia, no sabemos cómo abordar estos temas, a veces porque no hay interés, como te decía, la iglesia no está interesada en ese tipo de acompañamiento y trabajo pastoral, ¿sí? O a veces porque se cree que el único que debe hacerlo o puede ser es el pastor, exactamente. Entonces los demás hermanos a veces se desentienden de eso, ¿no? Y No se capacitan. exacto. Y cuando un hermano viene con un problema de esto, lo primero que hacen es, bueno, ahí, échaselo al pastor, ¿no? Y si el pastor dice, bueno, yo no sé qué hacer con esto, échaselo al psicólogo, ¿no? O al terapeuta, o hasta al psiquiatra, ¿no? Entonces, obviamente, necesitamos entender que todos estos problemas que aquejan al hombre son particulares igual, o son problemas que pueden aquejar también a los miembros de nuestras iglesias. Porque si bien es cierto, somos cristianos, volvemos al tema, ¿no? O sea, somos cristianos en un proceso de santificación donde no somos perfectos y tendemos a dudar a veces de la palabra de Dios. O sea, Pedro caminando con el Señor, oyendo con el Señor, andando con el Maestro, ve que el Señor viene caminando sobre el agua. Él quiere hacer lo mismo y de repente ve el viento, las olas que se agolpan y empieza a hundirse. Entonces, te das cuenta que en definitiva, aun cuando él caminaba con el Maestro, dudó. Entonces, nosotros también somos propensos a dudar y somos propensos a veces a caer en este estado depresivo, ¿no? De una situación de falta de aliento, o falta de deseo por la vida, o falta de encontrarle sentido a la vida. Entonces, principalmente nosotros como iglesia debemos capacitarnos, capacitar a nuestros jóvenes, porque también en las escuelas se van a encontrar muchos de estos problemas, jóvenes que vienen de matrimonios disfuncionales, jóvenes que son abusados, que son o que tienen problemas económicos en casa, muchas situaciones que los llevan a veces a la depresión, ¿no? Entonces, tenemos un alto índice de suicidio, no solamente en el estado, sino en todo el país, a personas que en definitiva consideran que el suicidio es la respuesta a sus problemas. El escape, ¿no? El escape o el terminar con sus problemas. Entonces, en definitiva, como iglesia tenemos una tarea muy grande, capacitarnos en la tarea de aprender a escuchar. Hay un libro que yo quisiera sugerirles, ¿verdad?, a los hermanos que nos escuchan, ese libro del doctor Paul Tripp. El libro se llama Instrumentos en manos del Redentor. Es un libro fantástico. Y otro libro que particularmente a mí me gustó mucho fue precisamente el libro de Dinámica del Cambio Bíblico de David Paulison, y que son materiales que nos pueden ayudar mucho en la consejería. De ahí se pueden derivar muchos más, ¿no? O sea, casi toda la serie de Paul Tripp está enfocada a la consejería. Es un autor que particularmente en el caso de la consejería es muy, muy bueno. Entonces, ese material de Instrumentos en manos del Redentor es un material que puede ayudarnos mucho a aprender a cómo escuchar a la gente, cómo detectar cuando hay un problema de una cosmovisión, como la palabra dominguera que los chicos venían diciendo, de cosmovisión equivocada de Dios, ¿no? Entonces,
Creo que debemos prepararnos, creo que nos falta mucho para ayudar a los hermanos y a las personas que padecen o que enfrentan depresión a llevarlas a los pies de Cristo, porque ese es el objetivo principal. El objetivo principal no es que la gente se sienta bien. El objetivo principal es que la gente se rinda a los pies de Cristo y Cristo les dé, obviamente el Señor les va a dar el gozo que ellos no encuentran en ninguna parte de este mundo. Así es. Ok. Pues gracias, pastor. Gracias por apoyarnos con estas preguntas el día de hoy. Gracias a ustedes. Esperamos participar en otras ocasiones, ¿verdad? Y no olviden suscribirse al canal de Sin Levadura y seguir nuestra página también en la iglesia Monte de los Olivos. Que el Señor les bendiga a todos. Esto fue Sin Levadura. Recuerda darle like. Comparte y suscríbete. Nos vemos en el siguiente programa.